Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM para la región metropolitana y una amplia red de emisoras a lo largo y ancho de nuestro país. Además, a las 8 de la noche estamos por televisión, señal 31, 841, las compañías de televisión por cable GTD y Telefónica del Sur. Muy bien, vamos a partir del día de hoy entrevistando a una abogada que está haciendo noticia, porque es la abogada que lleva justamente la causa que va en contra del diputado Hugo Gutiérrez, Jessica Torre, a quien le damos la mejor de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Jessica? Gusto de saludarte. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, estamos bien aquí en la lucha diaria, como decimos todos. Muy bien, veo también en pantalla que ya se ha incorporado Felipe Casa, así que aprovecho de saludarlo a Felipe de inmediato. Abogada, quisiéramos saber en qué va esta acusación, porque una de las cosas políticas, de los hechos políticos que ha habido en el último tiempo, es justamente este acuerdo que se llegó entre el gobierno y la oposición para un plan a 2 años, plan que se restó al Partido Comunista, y justamente una de las razones por las cuales se restó es porque dicen que lo han tratado de violentista. Llama la atención cuando el Partido Comunista ha estado siempre del lado de la violencia y se restan de un pacto tan importante como el que se necesita hoy en Chile, porque se sienten ofendidos que lo llamen violentista. Entonces quisiera saber en qué va esta acusación, que es muy importante para sentar un precedente. Bueno, la verdad es que creo que nadie puede sentirse ofendido cuando una persona, un ciudadano, ejerce los derechos que nuestro ordenamiento jurídico nos concede. O sea, estaríamos todos ofendidos porque podríamos ser víctimas de demandas, de denuncias o de querellas. Así que eso es una falacia. Lo que sí hay que decir acá es que hay el ejercicio legítimo del derecho a cesar en el cargo a una autoridad, en este caso un diputado, que ha incurrido en las causales que previamente nuestra Carta Fundamental previene. En este caso en particular, se iniciaron estas acciones fundadas en el artículo 60, inciso 5. Esto es que la persona haya incurrido, ¿verdad?, en incitar la alteración del orden público. Y eso son hechos objetivos que serán materia de prueba. Ahora, el procedimiento constitucional para la cesación del cargo en este minuto está en el término probatorio abierto. Por lo tanto, estamos en un proceso en que las partes pueden solicitar la rendición de determinadas pruebas. Nosotros hemos ya dispuesto y solicitado algunas pruebas, estamos a la espera que se pronuncie el tribunal y tenemos plazo también para solicitar otras tantas antes que se agote el término, que es de 15 días. ¿Usted a quién representa, abogada? A ver, yo represento a unos diputados, ¿verdad?, que, como usted bien sabe, son aquellos que iniciaron la demanda. Iniciaron la acción. Ahora, yo tengo que acá destacar el trabajo de mi colega Emiliano García, que él dio inicio a esta acción. Yo necesito aclarar que me incorporo al equipo gracias a la invitación que me hace Emiliano, porque él estuvo bastante afectado por el COVID. De hecho, estuvo en la clínica, y ahí es donde yo, digamos, me incorporo al equipo con mucho gusto y colaborando para que esta acción prospere. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el hecho o la prueba fundamental para poder probar esta incitación a la violencia? ¿Es el Twitter que él muestra con una imagen de un niño disparándole él al presidente de la República? ¿Esa es la prueba más fuerte? ¿O hay declaraciones de él también que se usan para demostrar su incitación a la violencia? A ver, en términos generales, quisiera aclarar que esto es mucho más allá que una alteración simple a la violencia. Estamos hablando de alterar el orden público e incitar a alterar el orden público. Recordemos que estamos en un Estado de Derecho y recordemos que no es una persona cualquiera. Estamos hablando de un diputado de la República que, como muy bien sabe, aquí el senador Felipe Cas tienen
una responsabilidad sobre los hombros de representatividad de la ciudadanía, de una cuota de soberanía que se le ha entregado a través de la votación, y por lo tanto la exigencia y el reproche jurídico para el comportamiento cívico es mayor. En ese contexto, ninguna autoridad, y léase, ninguna autoridad en un Estado de Derecho puede incurrir en actos de incitación o alteración al orden público. En el caso concreto del diputado Gutiérrez, hay varias líneas. Por un lado, hay videos en los cuales se le muestra desautorizando a algunos funcionarios de Carabineros. En el norte hay un video donde está atacando, forma parte de los manifestantes que están atacando un cuartel también, tengo entendido. Esto también, exactamente. En Iquique es la situación mucho más grave, ¿verdad? En donde estamos hablando allí no solamente de una alteración del orden público, estamos atacando nada menos que un cuartel militar. Y él recordemos, en la investidura que él tiene, no es cualquier ciudadano. Y en tercer lugar, está una serie de twitters, o sea, en segundo lugar, una serie de twitters que efectivamente en donde reitera esta conducta de avalar la alteración del orden público, la violencia, el desacatamiento, en fin, un caos. Felipe, ¿quiere hacer alguna pregunta tú? Perdón, abogada, sí, termine nomás. En tercer lugar, y por eso no menos importante, al revés, este involucramiento a actividades infantiles en términos políticos, que eso me parece impresentable. Realmente merece un reproche, y es lo que estamos buscando nosotros, a lo menos el reproche a través del Tribunal Constitucional, a pesar que podría tener otras aristas también, pero nosotros vamos en la línea constitucional. Felipe. Oiga, Jessica, bueno, primero agradecerle por acompañarnos el día de hoy. A mí me parece extremadamente importante que terminemos con esta campante desacato a la Constitución que tenemos en Chile, y que en el caso del diputado Hugo Gutiérrez es realmente lamentable y reiterativo. Y por eso me alegra mucho que estos diputados que fueron a hacer esta solicitud finalmente lo hayan hecho en forma seria, en forma responsable, utilizando las herramientas jurídicas que están ahí. Y aprovecho de preguntarle, abogada Jessica, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los plazos? Y si es que efectivamente usted tiene confianza de que el ordenamiento jurídico va a primar por sobre las posibles presiones políticas que puedan existir en este caso, para que efectivamente no prime simplemente la mirada jurídica, sino que eventualmente primen otro tipo de presiones para tratar de que en realidad minimizar estos temas, que a mí me parecen de una gravedad tremenda. Y digo, mucho más allá del mismo personaje Gutiérrez, me parece que, como decía Checho, el precedente de que así como el ser diputado te da derechos, también te da deberes. Y acá, en el fondo, la investidura de un diputado o cualquier autoridad, como usted dice, te obliga a ciertos comportamientos. Que tal vez otro ciudadano no pierda su cargo, no pierda su pega, pero en este caso sí le conlleva ciertos deberes de respeto a la Constitución. Por eso le preguntaba por dos preguntas: los tiempos, y segundo, si es que usted cree que el ordenamiento jurídico es lo suficientemente robusto. Abogada, ¿nos puede esperar un segundito porque tenemos que ir a prensa? Jessica, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando. Ya. Es que te quiero hacer una pregunta porque no entiendo bien el nuevo conteo de fallecidos. Ya van dos cifras bajas, de 25, baja, sí. 21, y en las dos cifras nos han advertido que esto va a volver a subir. Yo sé que se van contabilizando de días anteriores, pero ¿por qué tendría que volver a subir? ¿Porque no están contabilizando los del fin de semana? Claro, porque la gente, eso era la explicación que han dado los distintos ministros, Enrique París y en su momento Jaime Mañalich, porque hay gente que fallece, por ejemplo, en la tarde de un viernes, el sábado y el domingo, y el ritmo del registro civil es un poco más lento, nos hacen todas las inscripciones en esos días. Entonces, luego cuando comienza la semana, nuevamente empiezan los registros de los fallecidos. Bueno, vamos a ver si antes que termine la pandemia entendemos esta nueva forma de conteo, porque es bastante Debería difícil. ser mañana, miércoles, el día en que nuevamente aumenta la cifra. Ya, muchas gracias. Por la experiencia de la semana anterior. Muchas gracias por la aclaración, Jessica. En cualquier momento estamos contigo.
Bien, le había planteado una pregunta Felipe Cast a la abogada Jessica Torres, la abogada que está llevando la acusación junto con otro abogado, la acusación de Hugo Gutiérrez, ¿no es cierto? Te había dejado plantear la pregunta, recuérdasela rapidito, Felipe, para que los auditores que se incorporen... Dos preguntas. Una, si es que los plazos, cuáles son las etapas que tiene que cumplir el proceso. Y dos, si es que el proceso jurídico era lo suficientemente robusto como para soportar las presiones políticas y que fallara simplemente ajustado a derecho y sin ninguna otra connotación adicional. Bien, en relación con los plazos o las etapas del proceso, bueno, este plazo probatorio es de 15 días, sin embargo podría extenderse debido a la respuesta de alguna de las solicitudes probatorias. Además hemos planteado una nómina de testigos, el tribunal tiene que determinar una día y hora en la que se vaya a proceder a tomar dicha testimonial, y también hemos solicitado una prueba confesional. Todo aquello está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional. Una vez vencido el término probatorio, el tribunal tendrá entonces que poner el asunto en tabla para poder llevar a la tercera etapa, que es escuchar los alegatos de las partes en la vista de la causa, y una vez producida esta, quedaría en estado de fallo. Esos son los caminos o los hitos procesales constitucionales en este tipo de procedimiento. Ahora, en relación con la segunda pregunta, la verdad es que si soy abogado y ejerzo con mucha pasión mi profesión, es porque creo que hay justicia y creo que hay jueces en nuestra República que ejercen en forma muy loable su profesión. Por lo tanto, frente a esa pregunta, mi primera respuesta es evidentemente que el hecho de intentar esta acción lleva consigo la creencia y la completa convicción que el tribunal al que estamos llevando esta petición va a tomar la decisión que se ajuste a la Constitución, no a las políticas. Y aquí quiero señalar la importancia y la relevancia del Tribunal Constitucional. Me alegra su optimismo, abogada, pero le puedo dar una lista de 10 casos donde el Poder Judicial ha dejado mucho que desear. Recientemente, una patrulla de militares que fue atacada por un automovilista, el juez terminó procesando a la patrulla de militares. Hemos visto como jueces que carabineros demuestran y paran a una gente que llevan armas y droga en el auto, acusa al carabinero por mala detención. Entonces, cuando vemos jueces con esos criterios, la verdad que nos alegramos de encontrar gente en el Poder Judicial o abogados con este optimismo que tiene usted. En todo caso, sé que este es un tribunal distinto, porque tengo entendido que es el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal común y corriente. Eso quería indicar, que este tribunal en particular, la relevancia que tiene es que es el garante principal de la Constitución, y así está llamado a hacerlo, tanto en el sistema comparado como cuando se le da esta facultad al tribunal a partir del año 2005. Jessica, ahora, una consulta. En caso de que el diputado sea destituido, ¿puede postularse después nuevamente? No, hay una inhabilitación por un plazo determinado después de que ha sido sancionado. Ahora, en primera vez... ¿Cuánto es el plazo? Tendría que verlo porque no lo tengo acá a la mano, pero efectivamente hay un plazo de cesación por una cantidad de Lo digo años. porque entiendo, Checho, que el diputado Gutiérrez se le aplica la ley de límite a la reelección. Sí. Ya, se le aplica, independiente de este caso, creo que no puede ir a la reelección, porque creo que lleva ya 3 periodos. Sí, pero ya se inventaron varias elecciones más para poder participar de alguna de ellas, ya sea como constituyente, como gobernador. Abogada, queremos agradecerle su presencia. Solo quisiera responder para dar respuesta concreta a la pregunta. Efectivamente no puede postularse a una función de empleo público de elección popular por el término de 2 años. De 2 años. Muy bien. La abogada Jessica Torres,
que está en la acusación del diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, por incitar a la violencia. Están pidiendo que cesen su cargo. Aquí van a haber dos fallos, a mi juicio, uno que es el jurídico y otro que es el ético. Si el jurídico falla en favor del ¿cómo se llama?, del diputado, la señal ética que se va a mandar es pésima, ¿ah? Este es un fallo que está mucha gente atenta a él, más que por la consecuencia misma. Como decía Felipe, el diputado igual no va a poder seguir siendo diputado porque ya cumple su plazo con la nueva ley. Sin embargo, la señal que se le manda a la ciudadanía en términos de la posición que va a tener la sociedad chilena con respecto a la violencia es muy importante. Así que ojalá que le vaya bien a usted y a su equipo, abogada, en esta acusación, porque yo creo que es importante mandarle señales, sobre todo a nuestras autoridades, que somos una sociedad democrática, que no vamos a incluir la violencia en la forma de relacionarnos, porque es la única forma que progresen los países. Así que... Antes que se vaya, para que nuestros auditores queden con la fecha clara, ¿cuándo, en qué mes debiéramos tener ya resuelto el caso? ¿En julio, en agosto? Si usted tuviese que jugarse más o menos, aunque se equivoque, pero más o menos. Sí, para vencimiento del término probatorio yo creo que deberíamos tener ya julio, tal vez agosto con algunas pruebas, vista de la causa dentro del mismo mes de agosto, podría ser septiembre. Ok. Gracias. Muchas gracias, abogada. Felipe, antes de ir a la pausa, me gustaría comentar un poquito lo que acaba de decir el ministro y la subsecretaria de Salud. Estoy muy preocupado, porque si efectivamente la estrategia de salud es apelar a las responsabilidades de los chilenos, esto va a ser una crisis de proporciones. Chile no es un país de gente responsable. Los chilenos somos irresponsables. Yo quiero decirte, y iba a partir el programa con un garabato, pero me retuve, diciendo paren el hueveo, porque se los digo a la autoridad abiertamente, paren el hueveo. O sea, la cuarentena no está funcionando porque las autoridades no están cumpliendo con su deber. Ayer me crucé Santiago nuevamente, de punta a cabo, y no había una patrulla parando los autos. Entonces esto me da indignación, porque Chile está en los primeros lugares de muerte, en los primeros lugares de contagio, y siguen esperando que la gente tenga una conducta responsable. Por favor, pongan una patrulla en la Costanera Norte, aunque no paren a todos los autos para que no se hagan tacos, pero que la gente perciba que su irresponsabilidad puede contener una consecuencia. Si no, no vamos a parar esta pandemia. Paren el hueveo, perdonen la expresión. Autoridades, pónganse las pilas, son ustedes los que están fallando, porque la gente ya sabemos que falla, el chileno sabemos que es un irresponsable, gente que hace fiesta, gente que anda con el virus y lo han tomado detenido 5 veces. En esa gente no podemos contar con ellos para poder parar la pandemia. Aquí hay que poner mano firme, y este gobierno como que le tiene terror a poner mano firme. ¿A qué le tienen miedo? Denme a mí 200 militares. 200 militares. Y vean cómo paro la movilidad. Felipe, si no es tan difícil, no hay que ser ingeniero. Yo no entiendo de pandemia, pero de estrategia entiendo. Poní 2 militares en la Costanera Norte, para la ida y para la vuelta. Y ya sabéis que el que anda por la Costanera del Norte tiene la probabilidad de ser parado. Ponía en la Alameda, ponía en Providencia, ponía en ¿cómo que se llama? En Las Condes, en Apoquindo, cruzaste todo Santiago. Ponía en Vicuña Maquena. La ruta 5 Sur en Vespucio, po. Oye, escúchame, doblé por Vespucio, me fui por la Costanera hasta Vespucio. Me recorrí todo Vespucio buscando que me pararan. Porque yo inicié la campaña el lunes. Ni un control. Que van a seguir los ministros, los subsecretarios, que no tengo nada contra ellos, creo que están haciendo una labor maravillosa, pero no son ellos los encargados. Esto viene del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, no sé, no soy un especialista, pero por favor, me van a decir que no. La respuesta que recibí es que no tenemos un carabinero por cada ciudadano chileno. Si no se trata de eso, basta que exista la percepción de que yo, explícame, la carretera que cruza Santiago, ni un control. Oye, y te digo además, necesitamos que, esto es como todo en la vida, los incentivos, y usted lo sabe muy bien, Checho, funcionan.
Cuando un compadre se vaya para adentro por no cumplir, la gente se va a empezar a quedar en sus casas. Cuando Pero tenga por supuesto. miedo de que le va a pasar algo. Hoy día no hay miedo a nada. Y cuando Entonces, el que sea reiterativo tenga que pagar los 5 millones de pesos, o sea, ni yo me voy a traer a salir si no estoy seguro que mi salvoconducto me sirve. Te lo aseguro. Así que vamos a la pausa, perdonen el garabato, pero es que ¿saben lo que pasa? Que si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados que son malos. Estamos con malos resultados. Y eso no lo puede discutir nadie. Pausa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Mire, ya aprendió nuestra campaña. Tenemos el primer trabajo aquí, lo vamos a leer porque después vamos a buscar una fórmula para leerlos todos juntos, pero Tecnimaster, empresa dedicada al rubro de mantenimiento agrícola, ubicada en Paine, Hospital, busca mecánicos en maquinaria de la zona. Interesados, escribir a administración@tecnimaster.cl, administración@tecnimaster.cl. Ahí está la primera pega que conseguimos a través del programa. Usted si tiene alguna peguita para darle pega a alguien, escríbanos y ¿cómo que se llama? Y nosotros vamos a promocionar que la gente pueda aspirar a estos trabajos. A ver, Manuel Aguirre dice: hola Checho, saludo a Felipe. El terrorista pro causa mapuche, Emilio Berkov Jerez, sindicado como ex líder de la coordinadora Arauco Mayeco CAM, fue detenido por el PDI en el marco de un operativo que desbarató una importante red de narcóticos que operaba en distintas regiones del norte, centro y sur del país. Se le encontraron más de 800 kilos de cocaína. Ahora se entiende mejor para qué quieren tanto territorio, la CAM. Manuel Aguirre. Sí, este tema no es menor, Manuel y Felipe. Tú tienes mucho que decir al respecto porque esto viene de tu zona. Este descubrimiento o esta detención no viene a ser otra cosa que corroborar lo que muchos han dicho, que el terrorismo y el narcotráfico están muy de la mano y que se usan estas reivindicaciones de pueblo originario justamente para esconder este tremendo negocio que es el narcotráfico. Emilio Berkov fue el coordinador de la CAM, sin ser mapuche. Llama mucho la atención y se derrumba de alguna forma todo este espíritu idealista, Felipe Cast. Bueno, yo creo que es una gran noticia de que la PDI junto con Carabineros hayan podido incautar. Entiendo que son 800 kilos de pasta base, más que cocaína, pero claramente es una gran noticia de operativo inteligencia, la inteligencia que tanta falta hace, y que viene a dar cuenta de que el grupo de violentistas y terroristas que hay, al final es una máquina también de lucro. Es una máquina de lucro, no es solamente con la droga, también es con la madera, que en muchos casos de robo de madera que se han ido identificando. Aprobamos en la Comisión de Seguridad una ley
para efectivamente controlar el tema del robo de la madera, que es parte de los recursos que utilizan estos grupos de crimen organizado para poder mantener sus actividades delictuales. Y ahora se ingresó otro proyecto, Checho, que es muy importante, que va a permitir a todos estos grupos meterse con sus finanzas. Y al estilo americano, que cada vez que haya una investigación, tú puedas efectivamente congelar y meterte en todo el tema de los capitales que tienen estos grupos de crimen organizado y de esa forma desbaratar el negocio que tienen. Porque te insisto, son grupos muy lucrativos, utilizan al pueblo mapuche en forma completamente injusta, pero no representan a nadie. Son una máquina de hacer lucro a costa de la imagen del pueblo mapuche. Nadie los ha elegido y lo hacen utilizando la violencia y el crimen organizado. Así es. Así es. Esperamos que efectivamente salga la condena de aquello. Y a propósito de condena o de fallo, finalmente se sobreseyó el proceso de este centro de tortura en la estación Baquedano. Y yo personalmente creo que para el buen convivir nacional, el director de la PDI debería seguir adelante con el proceso de demanda por calumnias, por mentira, porque yo creo que si empezamos a aceptar este tipo de cosas por razones políticas, ¿no es cierto?, la convivencia se va a hacer imposible. Ustedes saben que hubo una acusación muy seria con el nuevo ministro de Salud por parte de unos prostitutos ahí, y que apareció un video que se viralizó donde acusaban de pedofilia poco menos al ministro. Y a mí me interesa mucho que todos esos procesos lleguen a fin, porque si no, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo he sido víctima de muchas acusaciones para hacerme callar. De hecho, estuve preso, tuve que llegar a la Corte Suprema. Entonces, he vivido en carne propia esto. Me han tratado, pero de todo, de narcotraficante, de asesino, de soplón de la CNI, yo he sido víctima de este tipo de... y la verdad, por no perder el tiempo en los tribunales, porque yo no creo en los tribunales chilenos, yo no creo en los tribunales invadidos por jueces de izquierda. Entonces, para no perder el tiempo y mi plata, no he demandado todas estas acusaciones, pero yo creo que es bueno que estas acusaciones lleguen hasta el final y se demuestren las mentiras, las calumnias de ambos lados. Yo creo que la honra de las personas vale demasiado, y la honra de las instituciones también. O sea, ya cualquiera acusa a los carabineros. Hubo un caso de un estudiante de medicina también que dijo que en una comisaría lo habían violado, después se parece que era mentira. Entonces, cosas que al final enardecen a los que tienen dos neuronas en la cabeza y salen a destruir todo Santiago. Pues muchos de ellos... Tú los veías protestando, Felipe, con carteles que decían: en Chile se mata, se está torturando, en las estaciones del metro se tortura, y hacen fe de una mentira. Después se comprueba que era mentira y no pasa nada con los autores de esa mentira. No podemos vivir así en democracia. Yo creo que es muy importante que el director, que ha demostrado tener bien puestos los pantalones, el director de la PDI, siga adelante, y yo lo voy a apoyar con tute desde el punto de vista comunicacional, con una demanda contra los que resulten responsables de esa calumnia y de esa mentira. O sea, totalmente. Lo que hablábamos de este esfuerzo que se hizo con el diputado Hugo Gutiérrez de efectivamente hacer la demanda para la destitución, es lo mismo para todos los casos. Si al final dejamos pasar las cosas y decimos: ¿sabes que ya pasó? Olvídate. ¿No te das cuenta que va generando los incentivos para que esto nunca termine? Obvio. En cambio, si es que yo veo que, ¿sabes que se metió en un lío alguien que compartió un fake news en forma brutal y nunca lo pidió perdón, nunca hizo nada, y que de hecho incluso fue parte de los que montaron la mentira, finalmente la gente dice: hagámoslo nomás. Si es que alguien se va para adentro, empezamos a ver consecuencias, vamos a tener un país con respeto. Y si tú me preguntas a mí, la gran debilidad de nuestra democracia hoy día es el respeto al otro, el trato verbalmente correcto, el ser riguroso, el no inventar.
en no acusar. Ayer tuve una conversación en Mentiras Verdaderas con Mirna Schindler, a quien le tengo respeto y todo lo demás, pero le decía yo a la Mirna, oye, Mirna, si sabes lo que pasa, cuando todo lo que hace el gobierno es malo, todo, y no eres capaz de decir, mira, aquí hubieron cosas correctas, aquí hay cosas que no funcionaron, que es lo mínimo de objetividad que uno tiene que tener, finalmente nadie cree en nada. Y la gente le corta el teléfono a la política, porque independiente, lo único que falta es ver el color político para saber lo que va a decir. Entonces eso yo lo que les decía, porque todo era crítica contra Mañalich, que todo era todo muy duro. Yo le decía, mire, el doctor Mañalich dio lo mejor de sí. Se sacó la cresta trabajando por Chile. Es verdad que cometimos errores, la nueva normalidad, se cometieron errores, pero no me vengan a decir de que no hubo ni un acierto en todos estos meses, que no hubo un esfuerzo, que el cancelar las clases no fue correcto, que el haber aumentado los testeos a 18.000 no fue correcto, que traer ventiladores no fue correcto. Ahora, yo les decía, si ustedes creen que aquí tenemos ángeles o demonios y no seres humanos, pues no vamos a llegar a ninguna parte, pues, compadre, a ninguna parte. Entonces, cuidemos el respeto al otro, el respeto al que piensa distinto. Y eso desgraciadamente se ha perdido, y por eso concuerdo contigo que en todos estos casos donde finalmente se demuestra que era una gran falsedad este centro de tortura de la PDI en Baquedano, ojalá que la institución se ponga los pantalones y diga, vamos a ir hasta el final. ¿Quién estuvo detrás de esto? Y vamos a tomar las medidas legales que correspondan. Es la única forma. Ayer escuché al ministro del Interior decir que cada institución era dueña de hacer las demandas que quisiera y que lo iban a respaldar, porque al final de cuentas el director de la PDI depende del ministro del Interior. Pues entonces si tiene el beneplácito de su jefe, seguramente va a seguir adelante con la demanda. El miedo es que nos dicen, mira, paremos la demanda para no generar otro tipo más de conflicto con la oposición. No, sí, con respecto a ese tipo de mentira y con ese tipo de cuestión no se puede transar. O sea, yo creo que, mira, vamos a tener que ir a las noticias, pero quiero decir dos cosas. Lamentablemente el respeto viene después del miedo. El respeto en las sociedades son hábitos que se van generando después del miedo. Primero viene el miedo a la represalia por conducta inapropiada. Y por eso que yo insisto tanto de que para que funcione la cuarentena, tiene que haber un mínimo miedo de que me va a pasar algo si yo salgo en cuarentena. Total. Porque si esperamos que vamos a solucionar la pandemia con el respeto de la gente, vamos al fracaso absoluto. Si para qué estamos con cuentas, si uno tiene que tomar las medidas de acuerdo al país que está dirigiendo. Y los chilenos, el respeto está muy lejos todavía en nuestro vocabulario. Somos bastante irrespetuosos, nos preocupamos nosotros mismos, me da lo mismo. Mire este gallo, 5 veces detenido con contagios, arriba una micro. Ese gallo es un potencial asesino. Entonces, si ese gallo no recibe todo el peso de la ley y lo cuelgan en la plaza pública, y por favor entiéndase bien lo que estoy diciendo, colgar no se trata de matarlo, que en la plaza pública, que le muestren la cara, que el gallo vea que tiene una condena social, para que el resto se inhiba a tener las mismas conductas. Yo no sé, ahora los canales agarraron que todos estos delincuentes o todos estos irrespetuosos de las normas le empiezan a poner esta cuestión para que no se distinga la cara. ¿A quién están protegiendo? Protejan a la gente inocente, no a los delincuentes. Vamos a las noticias y regresamos. Oye, Checho, muy buen invitado. Ojalá que podamos conversar pronto con él. Solo comentarte un par de noticias interesantes. Primero, hoy día se vota en el Senado la ley que aumenta las sanciones a quienes incumplan las cuarentenas, a propósito de lo que estábamos conversando antes. Así que también creo que una buena noticia que se vota en el Senado hoy día se puso en tabla. Y la segunda noticia que me parece insólita, el alcalde de Pitrufquén, PPD, devolvió las cajas de alimentos porque al revisarlas se encontró que los porotos tórtola no eran porotos tórtola, sino que eran porotos negros. Y porque las lentejas, en vez de ser lentejas verdes, eran lentejas amarillas. Y las devolvió. Me está ileseando. No, te voy a mandar la noticia, compadre, porque casi se me cae el poco pelo que tengo. Yo tengo un poco más de pelo que tú y casi me quedo como tú rápidamente, producto de esta noticia. Y llamé al gobernador
y me confirmó que y después yo no lo creía, porque dice uno siempre piensa que tal vez hay algún medio digital que lo tergiversó. Entonces me di el trabajo de ver el video que hace el mismo alcalde y donde muestra los porotos tórtola. Dice, no, esto no puede ser porque aquí dice, lee toda la lista de los alimentos y llega y dice, aquí dice porotos tórtola. Y miren, son porotos negros. Y después dice, lentejas en verde, son lentejas amarillas, mírenlas. Y las devuelve, compadre. Entonces yo te digo ya el nivel... ¿De qué partido el alcalde? Del PPD, compadre, el alcalde de Petrufquén. Entonces uno dice al final... Oye, qué mala forma de entender la política, qué mala forma de entender la política, qué mezquino creer que hay que criticar todo. Ahora, ahí hay un error. Si dice porotos de un color, habrá que arreglarlo, pero su deber es informarle a la autoridad de por qué dice poroto verde si es un poroto negro y arreglar la situación. Por algo será así, pero devolver la mercadería, porque no es el poroto que decía la lista, me parece que en una emergencia como esta es burlarse un poquito de las necesidades de la gente. Y más encima me contaron después de que al día siguiente el mismo proveedor los tuvo que cambiar, no tengo idea, fue bastante rápida la solución, pero es la actitud la que a mí me molesta, la actitud en lugar de acelerar la entrega de las cajas, retrasar varios días más la entrega de las mismas, pero bueno. El veto por interno me dice que está listo el ministro, pero nosotros estamos viendo la silla que está vacía, a no ser que el ministro esté conectado por otro lado. Y vemos el cuadro del presidente de la República nomás, no vemos No. Y ahí viene, parece. Aquí están... ahí viene el ministro, ya. No, es que es que pensé que estaba conectado por teléfono o algo y no, está la silla ahí de él, se ve en... No, si aquí llegó el ministro. Aquí llegó el ministro. ¿Cómo está, ministro? Es que veíamos la pura silla nomás y la foto del presidente atrás, entonces no sabíamos si iba a hablar o no. Ya le habíamos tirado flores, ministro, para que sepa. Este cabrón medio porfiado, pero buen gallo. Oiga, cuidado con la broma, ministro, que Oiga. Gatana a veces se me arranca con los tarros, pero ¿qué le vamos a hacer? Oiga, estamos al aire, estamos al aire, ministro, Estamos al aire. Sí, estamos al aire, sí. Estamos al aire. Así que estas son bromas internas que hacemos cuando uno no está al aire. Pero, ministro, le estábamos tirando flores antes del programa, porque efectivamente en estas pandemias se cometen errores porque es todo improvisado, todos estamos aprendiendo a través de todos los mecanismos. Sin embargo, una de las grandes aprensiones que había era el tema del abastecimiento. Y hemos visto cómo efectivamente el abastecimiento, sobre todo agrícola, esta es la radio de agricultura, ha andado muy bien. Fuera un par de cuellos de botella ahí que se han ocurrido por el tema de las cajas de alimentos, lo dijimos, ha andado muy bien. Antes de dar la palabra al ministro, quisiera hacer una pequeña reconocimiento a la labor del ministro, porque en medio de esta pandemia, el ministro ha logrado que todo el mundo del campo, en términos generales, no pare, y que además no ha sido un foco de infección. O sea, ha logrado dos cosas que eran difíciles: que tomen las medidas de resguardo para que el campo no sea un foco de infección para la pandemia, y segundo, que tampoco la gente del campo no esté en el suelo. O sea, de los pocos sectores de Chile que, dentro de todo, porque estamos todos golpeados, o sea, aquí nadie se la saca pelada, lo único que la sacamos pelada somos los funcionarios públicos, hay que decirlo. Lo único que la sacamos pelada somos los políticos y los funcionarios públicos, el resto todo la pasa mal. Pero dentro de todo, lo quiero felicitar, ministro, porque en mi región de Araucanía el tema del agro es muy importante y la gente del campo valora el hecho de que se hayan logrado tomar las medidas sanitarias para que el agro no se parara por completo, no se fuera a piso. Así que yo quería partir con esa reflexión, Checho, porque creo que a veces uno deja de celebrar las cosas buenas que a veces ocurren en medio de esta tragedia. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Checho. La verdad,
estamos aquí con Felipe conoce a gran parte del equipo, acá un equipo de gente joven muy motivada y eso hace la diferencia yo creo, con otros equipos, pero tenemos un equipo con mucha mística, muy de terreno, muy con ganas de hacerlo bien. Bueno, y la pandemia ahí vamos a hablar, pero qué salvaje, que ha sido duro, pero como dice Felipe, lo primero fue cuidar a la gente que está en primera línea, weón. 1 millón de trabajadores, los packing, las plantas faenadoras, hemos hecho una alianza muy bonita. Aquí se acaba de ir Arturo Guerrero y Froilán de la Feria y de La Vega, una alianza muy bonita para que esto no pare. El campo no para, del campo a la mesa es la consigna. Y creo que nos ha ido relativamente bien. Hemos aprendido más que la cresta, hemos aprendido mucho y tenemos algunas cosas que están bien, otras mal, ahí las podemos comentar, pero venimos terminando el seminario de seguridad alimentaria en tiempos de pandemia, que fue muy interesante, muy interesante. Acaba de terminar, estaba Julio Verdeguer de la FAO, 2 senadores, nosotros, fue muy bueno. Sí, así me estaba diciendo el equipo, que le pregunte porque lo sacaron del seminario. Oiga, yo quiero para que no se preste para confusión la partida del ministro. Nosotros con el ministro tenemos un grado de amistad con Felipe, qué sé yo, y normalmente fuera de micrófono echamos talla con respecto al jefe y todo lo más, para que no aparezca, porque es raro que... No, y normalmente cuando uno está fuera del aire se tira talla y todo lo más. Quiero dejar la aclaración porque hay grados de confianza. Quería... Está bien. Sí. Oiga, ministro, cuéntenos un poquito... este abastecimiento que estábamos tirándole flores con Felipe, porque al principio, claro, se atoran todos los supermercados, las ferias, la gente se asusta. Sin embargo, yo creo que ya ese frenesí por ir al supermercado se ha ido acabando y hay un procedimiento normal, porque la gente sabe que va a encontrar los productos... ¿Hay algún peligro de suspender el abastecimiento de la cosa de los alimentos que vienen de la agricultura? Y le agrego a la pregunta, ¿cómo ha afectado estas lluvias que han estado en los últimos días positivamente a la agricultura, que venía también corriendo mucho peligro con el tema de la sequía? Bueno, la verdad, Checho, que hay varias cosas. Primero, hemos dicho que los alimentos no pueden faltar. Hay una dicotomía bien increíble en lo que nos está ocurriendo. Por un lado, tenemos 1/3 de personas que tienen un problema de obesidad, de malnutrición. Nosotros en Chile teníamos un problema de desnutrición, pasamos a un tema de malnutrición y eso conlleva a muchas enfermedades cardiovasculares y temas de salud. Por otro lado, tenemos 1/3 de alimentos que desperdiciamos, que no ocupamos, que botamos, ¿no? Y por otro lado, tenemos 600.000 personas en Chile que tienen un problema de inseguridad alimentaria, ¿ya? Y que tenemos que hacernos cargo de ello, y se pudieran agregar 400.000 personas que a raíz de esta pandemia se agreguen a esta cantidad de gente que tiene un problema de inseguridad alimentaria. Entonces, el trabajo que estamos haciendo en este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos es para que nos falten los alimentos. Del campo a la mesa, el campo no puede parar, y es por eso que sacamos, como decía Felipe, este protocolo, este instructivo, para primero cuidar a 1 millón de personas que están en primera línea, que está trabajando en el campo, que está trabajando en las cosechas, para cuidar a la gente que está trabajando en las plantas faenadoras, en los packing, a los camioneros, ¿no? Porque la logística aquí también es muy importante. Y en esta mesa están participando desde la agricultura familiar campesina hasta el consumidor final, pasando por los gremios, las confederaciones campesinas, la Vega Central, los valledor y los feriantes. En la zona que hay cuarentena, esos trabajadores del campo, esos campesinos, ¿no es cierto?, la gente que trabaja el campo, ¿tienen un permiso especial? Porque hay zonas rurales que también están en cuarentena, ¿o no?
Así es. Lo primero que hicimos es declarar a la agricultura como un servicio esencial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es una actividad que no puede parar. No puede parar porque si nosotros paramos, la población se queda sin alimentación, ¿no? Entonces la agricultura fue declarada servicio esencial y por eso creamos estos salvoconductos y estos instructivos para que el viejito del campo que tiene que llegar a La Vega a las 3 de la mañana pueda llegar, ¿no? Con su camión y con sus alimentos. Y para eso creamos un salvoconducto muy práctico, que es su cédula de identidad y la guía de despacho, y él puede transitar en horas de toque de queda, puede llegar a La Vega Central, puede llegar a la feria, puede llegar a Lo Valledor, y el jefe de zona lo protege, ¿no? Porque abastecerse de alimentos, Checho y Felipe, en la pandemia cuesta mucho, porque hay cordones sanitarios, hay barreras aduaneras, y esta mesa que nos recibió el presidente, estuvimos 2 horas con él, está preocupada de que a Chile y a los chilenos no les falten alimentos. Por ejemplo, en un cordón sanitario estamos tratando que los camiones que vienen con alimentos tengan una línea verde, de tal forma que no hagan una cola de 6 horas, ¿no? Especialmente cuando vienen con alimentos perecibles. También la persona que quiere ir a comprar tiene un salvoconducto, puede ir a comprar 3 veces a la semana, por X horas, para que todo esto funcione también en forma ordenada. Y lo más increíble, aquí me ha tocado conocer el movimiento de los feriantes. 1.150 ferias libres, 350.000 personas que trabajan ahí, abastecen al 70% de la población a un precio justo, ¿no? Porque en la feria encontramos productos que valen la mitad que lo que vale en un supermercado, porque la realidad es distinta. El supermercado tiene que pagar el costo del metro cuadrado. Esto no es una crítica a los supermercados son muy necesarios y hacen su pega. Pero cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de 2 principios. Uno, de cantidad de productos, de oferta de productos, y otro de acceso. Y en el acceso está el precio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las familias más vulnerables de Chile ocupan la mayor proporción de su sueldo en alimentarse. Entonces, podemos tener disponibilidad de alimentos, pero si esos alimentos están a un precio que no es accesible, ¿no es cierto?, tenemos que las familias más vulnerables quedan sin alimentarse. Por eso es un tema de precio, es un tema de cantidad y también de alimentos saludables, ¿no? Porque tenemos que combatir esto que tiene Chile, que es la obesidad, ¿no es cierto?, que es la malnutrición. Ministro, dentro de las medidas que trae este acuerdo de 12.000 millones en 2 años, viene un porcentaje de inversión pública que contempla también plantas desalinizadoras y embalses. A mí me preocupa la cuarta pandemia, ¿no es cierto?, que es justamente la sequía, a mi juicio, porque tenemos la pandemia del 18 de octubre, que golpeó fuertemente a la economía, la pandemia sanitaria, que está golpeando con mucha fuerza también a la economía. La tercera no me acuerdo cuál era, pero la tengo por ahí descrita. Pero la cuarta era la sequía, sin lugar a dudas. Y claro, pareciera ser que todos estos embalses y estas llegan tarde ya, aunque se sigue trabajando en embalses, se sigue trabajando en infiltrar la tierra. ¿De qué magnitud son esta inversión que ha anunciado el presidente? ¿Van a solucionar en una parte importante el tema de la sequía? Porque yo tengo entendido que la sequía llegó para quedarse ya. Bueno, Checho, la verdad es que el principal cuello de botella que tiene Chile para desarrollar su agricultura es el agua. Eso no hay ninguna duda. Tenemos siempre muchos problemas, pero el agua es el principal cuello de botella que tenemos. Dos temas. Uno, tenemos que primero, como primer punto, aprovechar el agua disponible que tenemos. La poca agua que tenemos que aprovecharla bien. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo en tecnología.
invirtiendo en telemetría, invirtiendo en caudalímetro, invirtiendo en revestir canales, en marcos partidores, en bocatomas, etcétera. Tenemos que usar el agua de la mejor forma posible. Y por eso el riego tecnificado. Y por eso el año pasado tecnificamos 20.000 hectáreas. ¿Por qué es tan importante el riego tecnificado? Porque ocupamos menos de la mitad del agua que un riego por tendido. Pero déjeme ir entendiendo, déjeme ir haciendo preguntas. Tecnificamos 20.000 hectáreas de regadío tecnificado. ¿Cuántas hay que tecnificar en total? ¿Qué porcentaje son esas 20.000 del trabajo que hay que hacer para saber cuánto estamos avanzando? Ya, buena pregunta. Pero tenemos 1,2 millones de hectáreas regadas en Chile. ¿Qué superficie tiene riego tecnificado? El 35-40%. O sea, tenemos que todavía tecnificar el 60% de 1,2 millones de hectáreas. ¿Ya? Entonces, la pregunta, Checho, sé para dónde va. ¿Tenemos que avanzar más rápido? Tenemos que avanzar mucho más rápido. ¿Ya? Ahora, sí es bueno decir que recibimos la Comisión Nacional de Riego con un presupuesto de 50.000 millones de pesos y el año pasado invertimos 138.000 millones de pesos. O sea, más que duplicamos el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, que depende de nuestro ministerio, y está ¿para qué? Para incorporar tecnología para administrar bien el agua disponible. Ahora, bien, eso es como primer capítulo. Y segundo capítulo son crear nuevas fuentes de agua. ¿Cuáles son esas? 26 embalses que tienen un costo de $6.000 millones. Pero esos vienen de hace 2 gobiernos atrás, ¿o no? Esos 26 embalses vienen de hace 2 gobiernos atrás, ¿o no? Son los mismos embalses que están dando vuelta. Lo que pasa, Checho, que cuando llegamos al gobierno nos encontramos con muchos proyectos de embalse. Habían más de 40 proyectos de embalse. Entonces dijimos, ¿cuáles son los que tienen mejor rentabilidad social? ¿Cuáles son los más necesarios? ¿En qué regiones? Y escogimos los más estratégicos, los valoramos, son $6.000 millones y vamos a dejar inaugurados 2, vamos a dejar iniciados 2 embalses y vamos a dejar un quinto embalse licitado. Hay un tema que se da mucha vuelta, que es el tema de los derechos de agua y la lentitud que muchas veces tiene el poder pedir permiso, la certeza jurídica. Uno de los problemas más graves que tiene Chile para facilitar sus proyectos de inversión, y que van a ser hoy día doblemente importantes porque con la crisis económica que estamos viviendo, si no damos certeza jurídica y respuestas rápidas, por el solo hecho de que muchas veces los permisos de agua se demoran mucho, inscribir pozos, etcétera. ¿Hay algún plan de modernización y de acotar los tiempos? Porque en la Araucanía, como le digo, para qué decirle en Maule, en varios otros lugares, los tiempos que se demoran para dar una respuesta de una solicitud de agua para poder hacer un proyecto, a veces pueden pasar más de un año en recién tener la respuesta del agua. O sea, imagínense, si es que tenemos recién para tener la respuesta del agua, ¿cómo van a avanzar los proyectos agrícolas con velocidad? Entonces, quiero preguntarle si es que no hay ahí alguna mirada de acotar los tiempos, de ponerles fechas. Oye, que digan que sí o que no, si a veces hay que decir que no. Cuando no hay agua se dice que no nomás. Pero es importante tener tiempos que sean, ojalá, a firme para que las inversiones puedan acceder, si no al final es muy difícil. Yo sé que esto es histórico, que no es de su gestión, pero le quiero preguntar si es algo que han podido estudiar o evaluar cómo mejorar. Bueno, Felipe, muy importante los 2 temas. Primero, entonces, un resumen del agua. Primero, usar mejor el agua que tenemos, inversión en tecnología. Segundo, crear nuevas fuentes de agua. Y tercero y cuarto, nueva institucionalidad del agua. Y cuarto, el nuevo código de agua. Con el ministro Moreno, el ministro Moreno preside la Mesa Nacional del Agua. Nos juntamos todos los lunes de 6 de la tarde hasta que las velas no ardan a tratar el tema del agua. Y nos hemos propuesto crear una nueva institucionalidad del agua, que ahí estamos debatiendo si es una subsecretaría del agua dentro del MOB, si es una agencia del agua tipo Banco Central,
administrada por puros expertos, gente que tenga honorarios acordes con su capacidad profesional, y podamos darle un tratamiento al agua no político, sino que eminentemente técnico. Y para lo que dice Felipe, que tiene toda la razón, con el objeto de ordenar, agilizar, ¿no es cierto?, todo el tema de los derechos de agua. Y tener una institución ágil, ¿no?, pero muy técnica, que no dependa del gobierno de turno, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando y creemos que lo vamos a sacar. Y el cuarto tema es el Código de Agua, que se está discutiendo, senador, en la Comisión de Constitución del Senado ahora, y ahí estamos bastante cerca, yo diría, de llegar a un acuerdo. Hay 3 temas fundamentales. El agua es como primera prioridad para el consumo humano, ¿no? Y es un bien nacional de uso público. Y quiero explicar esto, Checho, muy rápido. ¿Qué significa eso? Que acá hay una alianza público-privada. No es cierto que el agua es de los privados. El privado tiene un derecho de aprovechamiento de agua. El agua, mientras está en el río, ¿de quién es? Es del Estado. ¿Pero qué le dice el Estado a los privados? Venga usted a buscar el agua al río y yo le doy un derecho de aprovechamiento. Esto viene del año 1855. Esto viene del Código Civil. Esto viene de la época de O'Higgins y Ramón Freire. Fíjense que llegan los canalistas del río Mapocho y a hablar con los canalistas del Maipo. Y van a hablar con O'Higgins. Y O'Higgins dice, ustedes quieren llevar el agua al Mapocho, llévenla, pero hagan ustedes el canal. Y yo les otorgo un derecho de aprovechamiento del agua. Les otorgo un derecho, pero con una condición, que ustedes aprovechen el agua, ¿no? Entonces, ¿qué hace el privado? Construyó los canales, 150.000 kilómetros, construyó los marcos partidores, las bocatomas, y todo lo que tiene que ver con trasladar el agua. Es distinto cuando uno está en su casa y uno paga la cuenta del agua, porque la sanitaria le deja el agua en su casa, pero acá no, ¿no es cierto? Entonces, por eso viene esta alianza público-privada, por eso viene esta cosa de que el Estado le otorga un derecho de aprovechamiento de agua a alguien. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Que el agua sea para usarla. Nadie puede tener agua para especular con ella, para acapararla, y es por eso que con el ministro Moreno estamos trabajando en que el agua, primera prioridad, consumo humano, bien nacional de uso público. Segunda prioridad, perdón, ministro, que no haya acaparamiento de agua. Sí. ¿Qué gana una persona que acapara agua? ¿Qué puede ganar si no la está utilizando? ¿La puede vender? Lo que pasa es que, claro, mucha gente compró agua o derechos de agua y no tenía un fin productivo y después vendió esa agua. Claro. Y la ocupó para especular. Bueno, eso no es aceptable, pues. No, entonces el agua, Checho, es para usarla. Primera prioridad el consumo humano y segunda prioridad el que la aprovecha, ya sea la industria, la minería, la agricultura o quien fuere. Pero como el agua es un bien nacional de uso público y a ti te otorgan este derecho de aprovechamiento, el Estado te dice, compadre, pero para que la aproveche, ¿no? Ministro. No para que especule. Ministro, perdone que lo lleve a un tema que yo sé que puede ser más incómodo, pero a usted le inventaron un fake news sobre el tema del agua. Yo sé que usted lo aclaró con un comunicado, fue muy valiente en dar la cara. A mí me carga cuando inventan fake news. Entonces le quería proponer que usted brevemente aclare esa situación, porque la verdad que mucha gente me lo ha comentado. Yo le mando el comunicado que usted mandó, pero creo que es importante, porque realmente hoy día lo hablábamos con el Checho antes que usted llegara. La cantidad de cosas que andan dando vueltas por las redes sociales, que son mentiras, que inventan, son tremendas. Entonces, yo sé que usted, un tema tal vez que no sé si es que en el fondo quiera referirse, pero si es que quisiera, yo creo que es útil, porque hay mucha gente que no sabe y se queda con estos portales que son muchas veces ni siquiera muestran la cara quiénes son e inventan fake news. Bueno, yo no tendría ni un fake news si me hubiera quedado tranquilamente en el sector privado haciendo lo que he hecho toda mi vida, que es dedicarme a la agricultura, ¿no? Pero bueno, llegué al servicio público, no me arrepentí un segundo en haber aceptado este cargo que me dio el presidente de la República, que es
hacerme cargo de la agricultura. Yo como Antonio Walker, persona individual, no tengo 1 litro por segundo mío. Lo que pasa es que yo tengo un campo y ese campo tiene derechos de aprovechamiento de agua. ¿Para qué los tiene? Para regar lo que ahí hay plantado. Ese es mi delito. ¿Ah? Mi delito es haberme dedicado a la agricultura toda mi vida, llevo 30 años. Ojo, que he administrado muchos campos, he asesorado a mucha gente y también tengo mi campo. Y en ese campo tengo derechos de aprovechamiento del agua. ¿Para qué tengo esa agua? Para regar lo que ahí he plantado. Ese es el delito que yo he cometido y la verdad es que esto lo tomó una ONG y la verdad es que el delito que yo he cometido es que como un agricultor es ministro de Agricultura, ¿no? Eso no cuadra, eso para mucha gente no cuadra. Y yo digo, ¿por qué un médico puede ser ministro de Salud? ¿Y por qué un profesor puede ser ministro de Educación? Y un economista que sea ministro de Hacienda es inaceptable porque va a tener una serie de conflictos de intereses. Un economista no puede ser ministro de Hacienda, o sea, Briones tampoco puede ser ministro de Hacienda. Exacto. Entonces, Felipe, yo realmente te agradezco la pregunta porque mi delito es ser agricultor, ¿no? Y la verdad es que yo siempre he dicho, mi escuela ha sido la agricultura y la gente que vive en el campo. Sí, la verdad. Hay gente que es especialista en comunicación y así como instalaron que la palabra lucro era algo malo, cuando el lucro es un motor que mueve la economía, ahora el derecho de agua es una cosa mala. El que tiene derecho de agua es un delincuente. Yo le pregunto a esa gente ignorante qué hubiera sido de Chile si no hubiéramos tenido estos códigos y estos derechos de agua con la agricultura. Los derechos de agua dan algún grado de garantía a una persona que va a invertir y va a sacar la rentabilidad después de mucho tiempo. La agricultura pasa tiempo antes que pueda dar fruto en alguna especie, otras menos tiempo. ¿Para qué decir en los bosques, por ejemplo? Pasan años antes de recuperar la inversión. Y si tú no tienes garantía de que vas a tener lo básico para la agricultura, que es el agua, la inversión sería igual a cero. Yo quiero comentarle nomás a la gente más joven que en la época de la Unidad Popular, yo me acuerdo haberme subido a un avión y haberme ido al sur de Chile e ir mirando cómo estaban todos los campos absolutamente botados, absolutamente destruidos, absolutamente secos, sin ningún tipo de plantación y qué sé yo. Hoy día uno recorre Chile y ve hasta la cima de los cerros plantados árboles, un aprovechamiento maravilloso de la agricultura. Si hay algo que Chile tiene que sentirse orgulloso, es el desarrollo que ha tenido en su agricultura. No sé si estoy equivocado o no, ministro. Checho, sí. Ministro, me da un segundo. Sí, Felipe. Segundo, muy breve. Yo quiero explicarle a los auditores que si hay un lugar donde uno realmente, desde el punto de vista económico, puede hacer literalmente magia y transformar un terreno que no sirve para nada, que no hace nada, en un tremendo pulmón de desarrollo para Chile, en hacer que el Estado sea el socio de aquello, porque además cada hectárea que se planta y que finalmente se vende, un 27% de las ganancias van directo para el fisco, o sea, para todos los chilenos. Cada vez que alguien planta, compadre, algo, el 27% de las utilidades de esa plantación va directamente para el fisco, además de las utilidades que significan el trabajo que se genera. Entonces yo realmente creo que lo que usted está haciendo, ministro, de modernizar el tema del agua, de que el aprovechamiento sea real y no especulativo, realmente nos puede ayudar a pegarle un salto al desarrollo de Chile brutal, porque además todo el mundo necesita el tipo de alimentación que Chile genera. O sea, Chile puede ser el granero del mundo literalmente, y yo creo que es muy importante que entendamos el potencial que tiene la agricultura en nuestro país, tanto como muchas veces hemos pensado que es la minería. Hoy día la agricultura tiene un potencial gigantesco de transformar la productividad de nuestro país sustantivamente. Felipe, no puedo estar más de acuerdo, Checho, solamente para aclarar un tema respecto del agua. ¿De qué es lo que nos tenemos que preocupar? De administrar con la mayor justicia el agua. ¿De quién nos tenemos que preocupar? De los que no tienen agua. ¿A quién tenemos que perseguir?
a los que tienen derechos de agua y lo están aprovechando y no los tienen inscritos, ¿no? Claro. O no los tienen regularizados, o literalmente sacan agua sin tener derecho a usar el agua, ¿no? Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? De la gente que no tiene agua. 1.100.000 familias en Chile no tienen agua potable, ¿no? De ellos tenemos que preocuparnos. También de la gente que no ha hecho un buen uso del agua, ¿no? De ellos tenemos que preocuparnos. Siempre sale el caso de algunos sectores de Chile, ¿no? Nosotros estamos persiguiendo a la persona que no tiene debidamente inscrito sus derechos de aprovechamiento de agua. De eso tenemos que preocuparnos, no de los que tienen agua, no de los que tienen bien inscrito sus derechos de aprovechamiento de agua. Y tenemos que administrar el agua con la mayor justicia social, porque es un derecho humano el agua. Los alimentos también es un derecho humano. Entonces, como que el tema es al revés. Perseguimos al que tiene todo debidamente inscrito y regularizado, ¿no? Preocupémonos de estas 400.000 familias que no tienen agua potable, que viven en el sector rural, ojo. Ministro, me dicen por el interno que lo está llamando el presidente de la República para que le aclare los dichos del programa, porque los va a tener que aclarar. No, fuera de broma, el equipo me está diciendo que tiene que hacer ministro y que lo tengo que dejar libre. No sé si nos queda algún minuto. ¿Puedo decir algo al respecto, Checho? Sí. Yo encuentro que los dichos no tuvieron nada de malo, fueron puro cariño, compadre, así que no hay nada de qué avergonzarse, fueron perfectos. Bueno, Oye, que eso lo decía el presidente de la República, si él encuentra que fueron cariñosos. Oiga, yo pensé que no estábamos al aire, Sí. y hice una broma. Sí, Si la no salió entiendo. bien la broma, No. pido las disculpas del caso. No, sí, Salió- yo lo entiendo absolutamente como una broma, y sobre todo con la confianza que uno siempre, antes de empezar una entrevista, le echa talla y al presidente y a los otros políticos. Por supuesto, si estoy bromeando. En todo caso, es cierto que el equipo me está pidiendo que se tiene que ir, ministro. Le doy un minuto para que ocupe los micrófonos si quedó algún tema pendiente que le hubiera gustado tocar, lo toque antes de despedirlo. No, Checho, tenemos una tremenda responsabilidad como agricultura, que es alimentar a Chile y a los chilenos. El campo no puede parar, del campo a la mesa. En eso estamos dedicados. Sabemos que hay muchas familias sufriendo, sabemos que hay muchas familias pasándolo muy mal, y la responsabilidad desde el Ministerio de Agricultura es atenderlos a ellos y llegar con nuestros alimentos, y esta red de protección social que lanzó el presidente, muy importante para que ellos no se muevan de su casa, tengan sus ingresos para poder comprar estos alimentos. En eso estamos muy comprometidos, y también en esta Política Nacional de Desarrollo Rural que estamos haciendo con María Emilia Undurraga para terminar con esta tremenda brecha que hay entre el sector rural y el sector urbano, que hay una desigualdad muy grande. Cualquier niño que nace en cualquier parte de Chile tiene que tener las mismas oportunidades de un niño que nace en Santiago, y también el llamado es a romper el individualismo de la agricultura chilena, asociarnos para poder competir, especialmente para los más pequeños. Un abrazo, ministro. Felicitaciones nuevamente por la linda labor que está haciendo, y ojalá que le siga yendo bien a usted, porque si le va bien a usted en su ministerio, tenemos garantizado el abastecimiento de los vitales alimentos para toda la población. Así que muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Gracias, ministro. Chao. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Bien, ya estamos de vuelta conversando con Felipe Kast. Nada, pues nos estábamos riendo ahí. Hoy día hay que tener cuidado con todas estas tecnologías que uno no sabe si está al aire, no está al aire. No sé, yo he tenido una suerte bárbara, porque yo soy bueno para el garabato, le echo talla al Beto, le tiro unos tremendos... Un día me va a pillar al aire y va a salir el garabato y me van a echar de la radio, pero bueno, he tenido suerte. Ahora me está diciendo garabato el Beto por el interno, ¿me entiendes? Yo tengo que acusarlo, porque me distrae, pero no importa. Bueno... nada, pues fue una broma y bien el ministro. A mí me ha gustado, de fuera de broma, me ha gustado harto el ministro, cómo ha trabajado, digamos, su tema. ¿Ah? Me ha gustado mucho. Y de verdad que la agricultura, que en el tiempo atrás estaba muy en el suelo, se ha ido de a poco levantando y se ha transformado en un pulmón de desarrollo chileno tremendo. Así que este tema del agua es estratégico, y de verdad cuando empiecen a hacer que aquellos que especulan o que tienen derechos de agua y no lo ocupan, que tengan que devolverlo o tengan que pagar impuestos mayores, vamos a tener ahí también una oportunidad de desarrollo muy grande para tierras que hoy día están desérticas, que puedan ser utilizadas. Oye, vamos a leer algunos Twitter también. Manu Araneda dice: si en un caso hipotético se destituye al diputado Gutiérrez, le harían tremendo favor a su discurso de odio. Creo que hay otras prioridades, estratégicamente una mala opción. Yo no estoy de acuerdo, Manu, porque yo creo que las acciones tienen que tener responsabilidad, ¿no? Tú no puedes incitar al odio, participar como diputado de una manifestación en contra de un cuartel y que no te pase nada. A mí me parece que eso es mucho más grave desde el punto de vista de señal para la sociedad. Yo entiendo lo que tú dices, que si se destituye, él va a tener mucha tribuna y va a poder seguir incitando al odio, pero yo creo que las cosas, esto tiene que ver con las convicciones versus las conveniencias. Aquí la convicción es que hay que hacer respetar la ley, sobre todo los que hacen las leyes. Yo no estoy de acuerdo contigo. Walter Vilugrón dice: Felipe, comparte en público el tema del alcalde de Pitufquén. Todos debemos conocer esos hechos. Ya lo contó ya, Felipe. Sergio, perdón. Te voy a mandar igual el link para que lo tengas. ¿Ah? Ya. Sergio en cuarentena total dice: el director general de la PDI es un buen funcionario, no habla para la galería, eso le molesta a la izquierda, por ende yo creo que tiene que cuidarse porque lo pueden perjudicar. Fuerza, señor director. Y Pablo Purribas: Checho, ¿cómo es posible que Beatriz Sánchez denuncie tamaña calumnia y se quede impune? Le costó la destitución a Chadwick, ensuciar a una institución, y ella feliz de la vida, insólito. Claro, porque Beatriz Sánchez fue la que pretendía dirigir los destinos de este país, fue una de las personas que tuiteó que efectivamente en la estación Baquedano se torturaba, y yo no le he visto con la misma fuerza salir a pedir disculpas públicas por la mentira que ayudó a generar. Bueno, esas son las personas del Frente Amplio, para que la gente sepa. ¿Eh? María Angélica dice: menos mal que el ministro de Agricultura y su grandiosa actuación en la producción del agro, con el cual estamos muy abastecidos, no es tan visible, sino ya estaría en la mira destructiva del gobierno para destituirlo por parte de la nefasta oposición. Bueno, yo le quiero recordar que el ministro no tiene un ADN familiar de derecha. Él es hermano de los Walker, que son demócratas cristianos, además. Pero bueno, si da lo mismo cuál es el ADN político de la gente. Yo personalmente creo que si hay alguien que lo está haciendo bien, da lo mismo que sea de un u otro determinado sector. O de dónde venga su familia o del origen de su familia. Yo creo que estamos demasiado politizados en general en Chile. A mí me gustan los gobiernos tecnocráticos, me gustan los gobiernos que ocupan a los mejores, pero lamentablemente la política mete la cola y al final ustedes saben, pues, o sea, lo que pasó con Sichel.
claramente fue una movida política, que era el ministro mejor evaluado. Sin embargo, el cupo en el comité político lo reclamó Renovación Nacional o no estaba presente Renovación Nacional, no me consta que lo haya reclamado, pero todos sabemos que fue una movida política. Lo mismo que le pasó a Felipe Kast, que lo tenemos aquí. Recordemos que cuando había que meter a Joaquín Lavín como ministro, y Felipe estaba haciendo una muy buena labor en el Ministerio Social, finalmente fue el tapón que explotó porque, claro, como no venía de un partido importante en ese minuto, es bien parecido el caso de Sichel al caso tuyo, Felipe. Sí, de hecho no existía Bópoli en esa, y yo la verdad que por eso me indigné tanto con lo de Sichel, porque al final el hilo se corta por lo más delgado y son las presiones políticas las que mandan por sobre el desempeño. Entonces al final eso también le duele mucho a los equipos de los mismos ministerios, porque los ministerios van en una dirección y de repente por coyunturas políticas distintas se producen cambios que no ayudan mucho, la verdad. Esa música es que nos vamos, Beto. Ya, nos vamos entonces, pues no alcanza a leer los otros mails que nos habían llegado. Felipe, muchas gracias. Me parece que tuvimos un programa bien interesante. Tuvimos a la abogada que está demandando a una de los abogados que estaba demandando Hugo Gutiérrez, estuvimos con el ministro, pudimos conversar un poquitito. Yo vuelvo a repetir mi enojo con las autoridades con respecto a la movilidad. No lo están haciendo bien. Este es un recado para el Ministerio del Interior. No lo están haciendo bien en materia de control de la cuarentena. Y eso es muy fácil, y no me vengan con el cuento que no tienen un carabinero por el chileno para cuidarlo. Yo estoy hablando de la movilidad de los automóviles en particular, y para eso, con 200 funcionarios, 200, cubres todo Santiago, en todas las avenidas principales, y genera el miedo necesario o el respeto necesario a no salir sin permiso y a respetar la cuarentena. Si la verdad que no hay un esfuerzo de las autoridades, confiar el resultado de esta pandemia a la responsabilidad de los chilenos me parece una pésima señal, porque sabemos que los chilenos no somos responsables. Me incluyo porque también soy chileno. Felipe, muchas gracias. Gracias por la sintonía, queridos auditores. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, chao. Fue Conectados en Agricultura.